Bendecidos mis amados hermanos, vamos al estudio bíblico de los miércoles y gracias a los que nos siguen. Recuerde que todo esto está grabado ahí, este es el modelo de Jesús y usted puede en nuestra página del canal de YouTube o en mi página de Ricky Rosado o de la Iglesia Fe y Gracia puede encontrar todos estos estudios bíblicos. Estamos en el capítulo 19, en el verso 28, ya vimos unas parábolas que el Señor compartió, vimos la de Zaqueo también y varias enseñanzas que Jesús dio de la parábola de las minas, que son muy importantes y que también se relataron en otros de los evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos, como he dicho en repetidas ocasiones, son Mateo, Marco y Lucas. Mateo le escribe a los judíos, Marco a los romanos y Lucas es más a los gentiles y a los griegos. Por lo tanto, cada uno tiene una cultura que está tocando, unas costumbres, ¿verdad? Y entonces por eso es que hay ciertas palabras o ciertos ejemplos que se aplican de maneras parecidas, pero no exactas. En el caso de Lucas, Lucas está haciendo un trabajo investigativo y está recibiendo de lo que le hablaron los apóstoles, inclusive hasta Pablo, que no estuvo en la experiencia, pero lo que hablaron los apóstoles, lo que habló la gente que acompañó a Jesús, los discípulos, y de todo ese estudio que hace como todo un profesional, es que entonces él vierte el evangelio de Lucas. Por eso que el evangelio de Lucas tiene cosas que otro evangelio no tiene, porque fue un estudioso de los acontecimientos. Mateo escribió de su propia experiencia, porque él anduvo con Jesús, y le era más fácil escribirle el relato día a día. Marco escribe de lo que Pedro le comenta que Pedro, pero está como transcribiendo lo que Pedro está diciendo. Él fue el escriba, el que transcribía, el secretario. Entonces Marco lo hace con una mente romana, porque así Marco se desempeñó en esa cultura de Roma. Y entonces es bien importante tener esas tres visiones de pensamiento y de costumbre, ¿verdad? Sobre eso. Bueno, pero eso solo digo como manera de repaso, porque ya eso yo lo he discutido en sinnúmero de ocasiones en estos estudios. El capítulo 19, la parte que vamos a ver hoy, es ya como a una semana de la crucifixión. O sea, imagínense que ahora vamos a ver lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. Cuando Jesús entró y cortaron las ramas de los árboles, tiraron las vestimentas, ¿verdad? Las túnicas que usaban para que Jesús pasara en el pollino. Vamos a leer un poquito de eso ahí en el capítulo 19 y lo vamos a ir explicando mientras lo estamos viendo, ¿verdad? Dice, dicho esto, iban delante subiendo a Jerusalén. Acuérdate que él viene cruzando de Jericó para Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé o Betania, y de Betania, de estos dos lugares, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. Nosotros fuimos allí cuando visitamos a Jerusalén y de ese monte se ve abajo la ciudad. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, luego dice, diciendo, id a la aldea de enfrente. Fíjate que Jesús hace un acto milagroso, un milagro, diríamos, como el primer milagro que hizo. El primer milagro que Jesús hizo fue que multiplicó el agua, cambió, transformó el agua en vino para una fiesta, para una boda. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver eso con un milagro significativo en cuanto a una salvación de alguien o una sanidad, ¿verdad? Es que nosotros no podemos circunscribir únicamente los milagros a necesidades físicas o espirituales. Jesús hizo milagros de lujo. Jesús hizo milagros de conveniencia. Jesús hizo milagros para pagar contribuciones. O sea, es tan diverso el ministerio de Cristo en esos 3 años y medio que si usted se pone a ver las enseñanzas, los milagros, cubrían todas las necesidades financieras, de negocio, de todo. A veces nosotros nos volvemos tan espirituales que pensamos que Jesús no manejaba negocio, no administraba finanzas. Tenía hasta un tesorero, tenía un flujograma, tenía un organigrama, tenía, cubría necesidades cuando la gente tenía hambre, cuando los discípulos tenían hambre.
Bueno, después de resucitado, le dice cómo pescar para que tengan... Hizo una pesca milagrosa al comienzo del ministerio, y con eso, con la venta de eso, por lo menos Pedro y su hermano se subsidiaron parte del ministerio, ¿verdad? Por lo tanto, dice, id a la aldea del frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Un pollino atado es un burrito, pero le llaman pollino porque era brand new, como decimos por ahí, nuevecito, nadie lo había montado. Y los pollinos se usaban para ocasiones especiales, y entre ellos, cuando el rey o un gobernante iba a entrar, a hacer una entrada triunfal, iba a una visita de esa manera, pues usaba un pollino, lo mandaban a buscar nuevo. Por lo tanto, este pollino lo tenían allí para un propósito, y Jesús lo mandó a buscar. Y la cuestión es que le dice, van a entrar en esa ciudad, en la aldea del frente, y van a hallar un pollino que está atado allí, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Esto es como tú decirle ahora, mira, ve al dealer de allá al lado, Sammy, me trae una guaguita de esa que está ahí, que la necesitamos. Y Sammy, con todo el respeto a su pastor, va para allá y le dice, mire, esa guagua que se la mande el pastor. Allá Sammy con la situación, porque no sé si estaba al nivel de la autoridad que tenía Jesús, ¿verdad? Para hacer esto, pero eso fue lo que pasó. Y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Cuando Sammy vaya allá y pida la guagua y le den las llaves, y salga el gerente y le diga, ¿para dónde lleva esa guagua? El pastor lo manda a pedir. Pues está bien. Yo espero que pase así. Pues eso fue lo que pasó. Así. Pero con hotspot. Ok, pero yo después la necesito, sigo usándolo para ti. Después la necesito que la pueda tener siempre, no nada más con internet. Y entonces fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. O sea que lo que Jesús le dijo en el don de ciencia estaba allí, la misma escena. Es que Jesús miró así y vio en la aldea, que no se vea simplemente vista con el ojo físico, pero con los ojos espirituales. Jesús vio eso y le dio la información con todo lujo de detalle. Mire lo que es el don de ciencia. Por eso que a veces cuando viene un profeta o viene alguien y Dios le da una palabra de ciencia y dice, en tal lugar, a tal hora, en este sitio, mire, se puede probar si realmente lo que está diciendo es cierto o no, pero sí puede operar el Espíritu Santo y ese don de esa manera. Y entonces aquí tiene una evidencia de cómo fue eso. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Aquella gente aceptaron. Lo que yo me imagino que no solamente Jesús había visto eso, sino que en el espíritu de esas personas ya el Espíritu Santo le había hablado, va a venir 2 caballeros a buscar el pollino, el Mesías, el Señor lo va a necesitar. Wow. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien, ¿verdad que sí? Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, la gente venía celebrando, la gente venía adorando. Aquí hay varias cosas. Y hay, pues, 2 pensamientos, ¿verdad? Uno que pensaban que ya Jesús era la entrada triunfal, ya él era el Mesías, iba a llegar allí con la autoridad y el poder que Jesús tenía, iba a tomar control del palacio de Herodes, de Pilato, del gobierno romano y todo lo que había allí, y Jesús se iba a sentar en el trono. Y entonces Judas iba con esa expectativa, los demás, bueno, y los otros, los fariseos, estaban como asustados. Va a provocar aquí a Roma, van a mandar a buscar, van a sacar sus ejércitos, van a hacer un llamado a Roma que traiga el ejército mayor, y aquí vamos a estar más esclavizados que nunca. Pues, y esos 2 pensamientos estaban corriendo.
Por lo tanto, el pueblo estaba allí gritando, brincando, saltando. Todo se veía como que iba en esa línea. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Estaba la euforia, estaba todo, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Y dijeron: se cumplió la profecía, llegó el momento que esperábamos. De hecho, por eso habían estado 3 años con el Señor. Ellos no se imaginaban que estaban 3 años con el Señor para una cruz. Ellos se imaginaban que estaban 3 años con el Señor para un trono. Por lo tanto, la desilusión y la decepción fue grande. Y a veces uno se pone acá en el plano no es lo mismo ver la película de afuera que tú ser el actor. Y de adentro tú estabas viendo unas cosas y de momento... Por eso es que a ellos les cae como un balde de agua fría cuando no pasó nada y cuando lo que viene es todo aquello negativo. Y como no están entendiendo lo espiritual del asunto, que el reino era un reino espiritual y que era para liberar a la humanidad, pues entonces se quedaron con con ese espíritu de fracaso en la parte humana, ¿verdad? Por lo tanto, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, ¿sabes? Que estaban con él, ellos ahí, le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Ahora, ¿por qué le dieron reprende a tus discípulos, estos fariseos? Porque ellos decían, los fariseos que no creían en Cristo, veían eso como un acto de provocación a Roma. Y dijo: esto se va a formar, y todo lo que nosotros ya hemos logrado, y todos los acuerdos que tenemos con Herodes, y todos los acuerdos que tenemos con Pilato acá en Judea, y todo esto se nos va a ir por la borda porque estamos trayendo una insurrección. Esto es una insurrección. Esto aquí se levantó el pueblo, esto es una revolución. Y reprende a esta gente. Tú no sabes el problema que tú no estás causando. La verdad que Jesús tenía un temple, ¿verdad? Brutal. Porque los que lo celebran no saben lo que están celebrando. Y los que se oponen... Y él mantenía el temple, oye, él es el maestro por excelencia. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces está citando una escritura de Habacuc, capítulo 2 y el verso 11, que dice: porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Entonces está citando profecías y a la vez le está dando una enseñanza. Si yo le ordeno a esta gente y los reprendo que se callen, otros van a clamar, otros lo van a gritar. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Sabes? Jesús no siguió para el palacio. Eso es un lugar alto y la ciudad es como un Calley, que cuando tú vienes bajando por allí por Guabate y miras a Cagua, ves a Cagua allá abajo. Y tú puedes ver de noche, se ve de día, pero de noche uno pues, por lo menos yo lo disfrutaba más, veía todas aquellas bombillitas. Y yo decía: mira, ya está Cagua, vamos bajando. Entonces, ¿qué pasó? Que Jesús venía bajando de ese lugar y dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que era para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. ¿Sabe? Si los judíos hubiesen entendido que Jesús era el Mesías y que Jesús vino a traerle paz y a reconciliar al hombre con Dios, créeme que ellos hubieran recibido esa paz del Señor, pero no lo recibieron, ¿verdad? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día o el tiempo de tu visitación. Y hay una palabra de sentencia aquí,
Porque hay dos cosas que el pueblo no reconoció. No reconoció al Señor como el Mesías y Salvador para ellos, para liberar a los judíos, pero tampoco reconoció que Cristo les iba a dar la vida eterna y el reino de Dios. Y entonces, por cuanto no lo reconocieron desde el punto de vista espiritual, ni lo reconocieron desde el punto de vista natural, en el año 70, el general Tito, en la invasión del ejército de Roma, por instrucciones de Roma, del César, viene y destruye a Israel, especialmente a Jerusalén, donde fue que ocurrió. Y ahí no queda piedra sobre piedra y el templo fue destruido y todo aquello fue invadido y quedó en un caos. Y se cumplió esa escritura. Y ahí empezó pues la nueva relación de la dispensación de la gracia y del nuevo reino, de que de los dos pueblos hizo uno solo. Y ahora no era el pueblo judío, como escogido le llamaban, ahora Dios escogió a todo el mundo para salvación en Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué pasó luego de esa experiencia de alegría y nostalgia a la vez? Y profética, porque era un acto profético. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Jesús, en vez de irse para el palacio, se metió en el templo, diciéndole, escrito está, citando la escritura también, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva ¿de qué? De ladrones, porque lo que estaban era comerciando allí, vendiendo, parecía una plaza del mercado. Y enseñaba cada día en el templo, lo sacó, limpió el templo y se quedó en el templo. Y enseñaba cada día en el templo. Fíjese que Jesús enseñaba casi siempre en la sinagoga, pero en Jerusalén llegó al templo, se metió en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle porque se les metió en la sede de Caifás, del sumo sacerdote. Cristo se le quedó con la sede, que era el templo. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. Allí se quedó la gente con Jesús. Jesús se le metió en la sede, le tumbó el sistema religioso que tenían y se quedó con la sede, se quedó con todo aquello en ese lugar. Ahora, el capítulo 20 dice, y sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, ¿dónde estaba Jesús? Se le quedó en el templo. Esa semana Jesús se hizo dueño y señor del templo. Esa semana. Y dice, y anunciando el evangelio, que era lo que Cristo predicaba, las buenas noticias de salvación. Llegaron los principales sacerdotes, los escribas, con los ancianos, estaba la plana mayor. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Ellos estaban buscando qué más podían hacer para detener a Jesús. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Porque ellos reconocían que Jesús tenía autoridad y poder. ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Ellos vinieron a hacer un reclamo a Jesús y una pregunta, y Jesús les pagó ¿con qué? Con la misma moneda, le hizo una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y esto es un reconocimiento también a Juan como ministro, como profeta. Y entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos que es del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y luego dice, y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. ¿Sabe? La gente también reconoció a Juan, siguió a Juan. Acuérdense que Juan era un enviado de Dios, y Dios no lo iba a dejar sin honra. Entonces Cristo le está dando una honra adicional aquí. Claro, ya Juan estaba muerto, porque lo había degollado Herodías, ¿verdad? Ya saben esa historia. Y
respondiendo que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ustedes pueden venir a reclamarme, pero si ustedes no están dispuestos a ser igual de transparentes, pues su reclamo no es válido. Y esto nos da una enseñanza a nosotros, que a veces nosotros caemos en someternos a situaciones que lo que uno tiene que ser astuto como el Señor y decirle lo mismo que tú me estás pidiendo a mí, pues cúmplelo tú. Básicamente fue lo que le estaba diciendo. Entonces dice el verso 9. Ahora Jesús le da una parábola aquí. Una parábola que tiene una enseñanza tremenda y es una parábola profética. Es una parábola de decir un resumen del ministerio de Jesús y lo que iba a pasar proféticamente con él. Entonces le dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña. Jesús hablaba en el lenguaje que la mayoría de la gente entendía. Esta gente eran agricultores, esta gente eran ganaderos, esta gente eran religiosos. Entonces Jesús le daba los ejemplos que ellos conocían. Por eso con nosotros como predicadores tenemos que también traer el principio bíblico sin renunciar a él, pero traerlo con ejemplos que la gente cuando le hablemos nos entiendan de lo que está pasando ahora en el siglo XXI. Y nuestros mensajes tienen que aplicarse y acoplarse a la realidad que la gente vive. Yo no puedo estar hablando aquí de caballo y cajeta, porque ninguno de ustedes tiene ni caballo ni cajeta. Bien cajos ahora. Y ya pronto tengo que cambiar, ya no pusieron los mensajes, que se te está acabando la gasolina. ¿Te acuerdas que a veces nosotros decimos eso, verdad? El cristiano que no ora se le acaba la gasolina. Entonces tendré que decir, cristiano que no ora no cargó la batería. Porque ya los cajos son de ahora con batería y eléctrico, ¿verdad? Y ahora las casas serán solares y ya no vamos a estar hablando tanto de la energía de petróleo. Bueno, pero tenemos que en los mensajes pues adaptarnos a esa realidad. Pero el principio es el mismo. El valor es el mismo. Entonces Jesús le habló con la idiosincrasia, con la sociología de aquel entonces. Y luego dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de su viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¡Wow! Los que estaban haciendo la finca, el criado que le envió, se lo devolvieron para allá, todo golpeado. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Ahora, déjenme hacer una nota aquí al cárcel para que entiendan esto. Jesús está narrando la historia de Israel. A veces nosotros nos salimos de la idiosincrasia del tiempo. Jesús vino a cerrar la dispensación y el capítulo de Israel como pueblo de Dios, para crear de los dos pueblos. ¿Cuáles dos pueblos? Israel como grupo de que Dios había tenido un trato especial con ellos, y los gentiles, todo el que no era judío. Y entonces Pablo lo explica muy bien diciendo, y de los dos pueblos hizo uno solo. Y ahora somos la iglesia, en términos espirituales, y el mundo, ¿verdad? En general, en términos no espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tiempo de Israel, Dios envió los patriarcas, y envió los sacerdotes, y envió los profetas. ¿Y a todos ellos qué? Los rechazaron, los persiguieron, los apedrearon. Y si quiere ver ese ejemplo, vaya a hacer el capítulo 11 del libro de Hebreos, los héroes de la fe. Y te cuenta todo lo que esa gente tuvieron que pasar, ¿verdad? Y cómo vencieron. Entonces, Jesús está aquí haciendo una narrativa de un resumen profético de lo que ocurrió. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. A todos los hirieron. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Qué más puedo hacer por este pueblo?
enviaré a mi Hijo amado. ¡Wow! Y dígame usted si no estaba Jesús narrando esta historia en primera persona. Enviaré a mi Hijo amado. Quizás cuando lo vean a Él tendrán respeto. Y no hubo respeto, porque los mismos que estaban ahí en el templo y que gritaron loa hace unas horas atrás, son los mismos que cuando lo llevan ante Caifás y ante Herodes, o mejor dicho Pilato, comenzaron a gritar, suéltanos, ¿a quién? A Barrabás, y mata a Jesucristo. O sea que al Hijo amado no le tuvieron ningún respeto. Y entonces ahí está la escritura profética de lo que va a acontecer esa semana. Por lo tanto, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Hay muchos allí que entendieron que el reloj profético marcó las 12. Hay muchos allí que entendieron, oh, párate. Lo que viene es destrucción para nosotros. ¿Qué tardó? Unos 40, 50 años más luego, en el año 70, pues claro, porque estamos aquí en el año 30, ¿verdad? En ese sentido. Entonces dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Y eso pasó. Dios le dio la viña a otro. ¿A quién se lo dio? A todo aquel que en Él cree. Y todos nosotros la tenemos